toma 5 puntos en este capítulo, que es el número 10 del libro. El primer punto es la manipulación. Y la primera pregunta que él va a tomar para desarrollar el tema es justamente el porqué y el para qué de la manipulación. Y la respuesta fue de ayer, de hoy y va a seguir siendo. Que el tema es ideológico. Ahora, esto se separa en 2 puntos. O por lo menos dice que en realidad son los 2 puntos más importantes, hay muchos más. El primero es para crear una opinión pública. Y él da el ejemplo concreto de la leyenda negra de España. Para esto hay que entender que, por ejemplo, si hablamos hoy de las potencias actuales, siempre solemos decir Rusia, China y Estados Unidos. En la época medieval eran 3 también. Era España, obviamente, el reinado de Carlos, aunque después siguió, ¿no? Pero el reinado de España, el reinado de Inglaterra y el reinado de Francia. Entonces, ¿quién va a crear la leyenda contra España? Sin lugar a dudas, Inglaterra y Francia. ¿Sí? Y claramente lo que busca son intereses, o sea, crear propiamente una opinión contraria a lo que realmente es de España, ¿no? Que después lo va a desarrollar igual, por eso no se adentra tanto a esto. Pero también hay que recordar que la España medieval es la España de la cristiandad. Y por consecuencia, también ya desde entonces ya está la masonería, ¿no? Que claramente se une a Inglaterra, sobre todo a Inglaterra, en realidad Francia, si bien ya hacía peso, pero no tanto, se une a Inglaterra en contra de los reyes católicos, propiamente la masonería. Incluso acá digo exactamente las palabras de él, ¿no? Estas leyendas negras han formado parte de campañas denigratorias contra la Iglesia Católica y contra aquellas instituciones civiles y políticas que han apoyado en algún momento de su historia, como lo es el caso de la España católica del siglo XVI, ¿no? Por un ejemplo concreto. El otro motor que va a impulsar esto es el interés político. Él cita acá el hecho de que muchas veces se dice que quienes escriben la historia son quienes vencieron. Y entonces él va a decir que eso es cierto, sí, pero que no es completo. Porque la historia también se escribe mientras se está batallando, mientras está en esa lucha de intereses o ideológicos. Y él acá pone ejemplos también concretos, incluso de acá de Argentina, y lo leo textual para que se entienda. Juan Bautista Alberdi acusaba a los liberales argentinos de haber desfigurado la historia. Y lo confiesan algunos de sus figuras, entre ellos Mitre, cuando le escribe a Vicente López. Usted y yo hemos tenido la misma repulsión por aquellas figuras históricas
a quienes hemos enterrado históricamente. Y después va a otra fuente que es la de Sarmiento, que le va a escribir al general Paz, cuando le firma, le entrega el libro de Facundo. Facundo es un libro muy tradicional, no sé ahora, pero en mi época nos hacían estudiar el libro de Facundo de Sarmiento, que atentaba, ¿no? Y daba toda una imagen. Dice, bueno, lo firma, ¿no? Y le dice: lo he escrito con el objetivo de favorecer la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena de necesidad y de inexactitudes, a designio y propósito a veces para ayudar a destruir un gobierno y preparar el camino de otro nuevo. Cita concreta. En este caso se modifica la historia o se escribe en función de un interés político, ¿sí? Y esto se escribe mientras se está desarrollando esa misma revolución. Habría que enmarcarlo en un contexto histórico, ¿no? Pero digo, no es el caso. Y ahí el padre hace o profundiza esta pregunta y va con otra. ¿Qué intereses pueden seguirse de la adulteración? ¿Cuál es el interés? El dominio. Del presente y del futuro. Y acá tiene una frase clarísima y no se podría decir mejor y corta. Si cambia la historia, te oculto entonces lo que realmente eres. Y si no sabes lo que eres, serás lo que yo quiero que seas. Por tal motivo, lo que él sigue profundizando acá y lo que agrega es esto de que manipular es el arma más peligrosa. Ya sea escrita o de divulgación, ¿no? O sea, de palabra o de chisme incluso. Se me venía lo reciente del Papa, ¿no? Capaz digo, no se escribe un libro de eso, pero la duda después queda, ¿no? ¿Y por qué es un arma? Entonces él acá, por ejemplo, menciona la New Age, que puede literalmente modificarte todo, ¿no? Ponerte a un Jesucristo totalmente diabólico, ¿no? Y a un diablo benefactor, ¿no? De la humanidad. Y algo que me parece también incluso muy actual, porque es muy de ahora, el paganismo. El paganismo idílico, que es perseguido por la iglesia tiránica, la iglesia retrógrada. De hecho, él acá menciona tiránica. Y dice que de tal manera esto es así que incluso el marxismo es el que mejor ha entendido y ha desarrollado la manipulación cultural.
con la figura del conocido Antonio Gramsci. Es posterior a Marx, para los que no lo conocen. Sus mayores obras las escribió estando preso. Obviamente que él era marxista propiamente. Esto no lo menciona el libro, pero para entenderlo, él lo que plantea es que la batalla entre clases se tiene que dar y se da, es inevitable, pero la clase trabajadora, la única manera que tiene para ganar esas batallas, o mejor dicho, al comunismo, para poder aportarle conocimientos y herramientas, no tanto armas, no el enfrentamiento brutal, decía él, ¿no? Que sí o sí se va a dar, pero no tanto de tomar huelgas, sino que la batalla cultural se da porque el poder se manifiesta en tres grandes instituciones, totalmente hegemónicas. Y Gramsci lo que va a decir, la primera y principal es la Iglesia. Es la que mayor poder tiene y sobre todo mayor influencia tiene. Entonces es un lugar que hay que atacar, pero de manera ideológica, ¿no? Cultural, no ir al choque de ir y destruir una iglesia. La segunda va a decir que es la escuela. ¿Por qué? Porque ahí están los niños, que son las futuras generaciones. Entonces lo que se siembra ahí se cosecha. Palabras que yo ya no la dice, ¿no? Y la otra, él va a decir justamente, digamos, los diarios, la radio y la tele, pero hoy podríamos decir los medios de comunicación social, ¿no? Que si se agarran estos tres ramas del poder, la batalla, o mejor dicho, la victoria cultural está ahí. Si está la victoria cultural, se conquista tanto lo estructural y lo subestructural. Pero bueno, ese no es el punto, pero digo, es un poquito para entender por qué lo menciona el padre acá. A Gramsci, de hecho, dice, es el gran ideólogo de la revolución cultural. Y algo que se repite constantemente en este capítulo, los anteriores, el hecho de que de hecho cierra de esta manera. Él dice, bueno, la realidad se habla de la fiebre del oro, se habla de la Inquisición, ¿no? Todas estas leyendas negras que fuimos como escuchando, ¿no? Distintas, pero que nunca coincide. Y de hecho se puede probar en la gran mayoría, o por no decir casi todas, si se estudia, si se profundiza. Porque hay muchos documentos que evidencian que eso no es más que una leyenda o un mito, según corresponda. Y que incluso muchos testigos de esa época que han sucedido no dicen lo mismo. Eso lo desarrolla ahora en el otro punto, ¿no? Pero lo que dice es eso. Él menciona acá la fiebre española del oro, las idílicas situaciones de los indígenas americanos, por ejemplo, ¿no? Menciona otros más. Dice, no salta así en los documentos ni los testigos contemporáneos, y en muchos casos ni siquiera de las declaraciones de las mismas víctimas. Investiga y estudia, lo que dice el padre. Otra cosa que va a mencionar, siguiendo esto mismo, pero que le da otro tinte, es el hecho de cuando uno va a responder a personas que atacan, ¿no? Él, por ejemplo, menciona a Jesús. Jesús fue atacado, entonces cuando uno escucha ciertas cosas, lo primero que hace es se exaspera y querés responder. Entonces dice, muchas veces, si no se sabe, esas maneras de responder hasta son contradictorias y no sirven para nada, ¿no? Él utiliza la palabra exaltaciones indebidas.
que no van. Y que él pone, no es ni blanco ni negro, dice, no todo es cizaña, ni todo es trigo. Porque los de la leyenda negra te dicen, no, todo es cizaña, ¿no? La iglesia es mala, los españoles son malos, y así, ¿no? Bla, 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 los papas y qué sé yo, y podemos mencionar un montón de cosas. La Inquisición, ¿no? Todo es malo, todo es cizaña. Y te vas a confrontar con esa persona, no, pero somos todos trigo. El ejemplo concreto es no sé, la Edad Media. Uno dice, o ahora que estamos con Teresa o con San Juan de la Cruz. Bueno, pero no todos son Teresa, ni todos son San Juan de la Cruz. Sin lugar a dudas hubo personas que sí, no han sido ejemplo ni han sido testimonio. Entonces, bueno, ahí también hay que tener mucho cuidado. Él dice esta frase: tengamos presentes que muchos han sido los santos, pero nunca los santos han sido la mayoría de una generación. Entonces, y vuelve a lo mismo, ¿no? Esto de estudiar, formarse, para responder como corresponde. Porque, de hecho, el mismo Señor, tomando la cita bíblica, el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no? Y ahí toma otro punto, dentro de lo mismo. Y dice que no se puede, que no podemos mirar los hechos del pasado y juzgarlos con nuestra propia mentalidad. Él pone el ejemplo de, no sé, del siglo, creo que pone siglo XV, ¿no? Con mi mirada, del siglo XX me casó, por el siglo XXI, vamos a decir ahora. Hasta incluso cita, ¿no? Dice, de todos modos, no debemos creernos muy sensibles en una época en que denigramos la esclavitud del pasado, al mismo tiempo que aceptamos esclavitudes modernas más graves y más extensas de la del pasado, como vituperamos las matanzas y las guerras de la antigüedad tapando los ojos ante los genocidios diarios como es el aborto, la limpieza étnica y el exterminio religioso. Decía esto, ¿no? Porque él desarrolla esto, ¿no? Simplemente el no poder, hablamos de las guerras del pasado y actualmente tenemos distintas, bueno, hoy por hoy tenemos varias guerras, pero de todos modos las cosas como diarias también que llevan a enfrentamientos. Y bueno, lo que acabo de leer, que propiamente el aborto o la prostitución, ¿no? Porque se habla de la esclavitud, no sé, de los negros, de los indios, y hoy tenemos otro tipo de esclavitudes. Y para eso, bueno, y él ahora lo que menciona son dos ejemplos, yo voy a tomar uno solo, que es del trabajo, él ahora habla propiamente del trabajo, y lo menciona así, ¿no? De seriedad histórica. En donde obviamente vuelve a insistir el tema esto de estudiar, de formarse, de ir a las fuentes. Y al que menciona justamente, toma este ejemplo o este personaje histórico que es Fray Bartolomé de las Casas, que es el personaje principal de las leyendas negras españolas. Hay otras, pero él es fundamental.
porque él varias veces se comunica tanto con el emperador Carlos, o sea, por medio de cartas, ¿no? Como cuando Carlos no le respondía, también le escribe a la reina. En donde, esto no lo dice acá, pero por si no se conoce, Fray de las Casas era uno de los que atacaba constantemente a los españoles, ¿no? O sea, en las cartas al emperador le escribe que los españoles, que los encomenderos abusaban de los indios, de las indias, de los indios en cuanto a la explotación, que los dejaban morir, que los trataban como si no tuviesen alma, etcétera, etcétera. Entonces, todo era malo. De hecho, son todas quejas respecto a los españoles. Eso es lo que dicen distintas cartas de las casas al emperador informando la situación, ¿no? Ahora, lo que va a decir el padre Fuentes es que aparece una documentación poco conocida y otro personaje poco conocido que es contemporáneo, que es Fray Toribio Benavente, pero es conocido como el Fray Toribio que significa pobre y que justamente es conocido así porque él se da a conocer así, porque así lo llamaban los indios, con los quienes él trabajaba y estaba. Él tiene una obra llamada, lo que me quedó pendiente, él es contemporáneo de las casas, ¿sí? O sea, exactamente. Y lo que menciona el padre acá es que él tiene una obra titulada Historia de los indios de la Nueva España. Dice, en donde no repara en denunciar abusos por parte de los españoles y no españoles, y poner las cosas en su lugar, ¿no? En esta obra que le escribe al emperador. Pero también en 1555 le escribe una carta al emperador Carlos V y no tiene desperdicio, a pesar de que el padre recortó y que yo estoy recortando también. Pero es necesario leer lo que va a decir Fray Toribio. No tiene razón el de las casas de decir lo que dice, escribe e imprime. Y lo acusa de mercenario y no pastor. Bueno, acá hace un recorte. Y después dice, el fray alborotador a los conquistadores y encomenderos y a los mercaderes los llama muchas veces tiranos, robadores, violentadores, raptores, predones. Dice que siempre y cada día están tiranizando a los indios. Por cierto, para con unos poquillos cánones, que el de las casas soy yo, él se atreve a mucho, y muy grande parece su desorden y su poca humildad. Y piensa que todos yerran y que él solo acierta. Porque también dice estas palabras que le siguen a la letra. Todos los conquistadores han sido robadores, raptores, y los más calificados en mal y en crueldad que nunca jamás se viera. Como es a todo el mundo ya manifiesto. Todos los conquistadores dice, sin sacar a ninguno. Yo me maravillo como vuestra majestad y los de vuestros consejos han podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e inoportuno, bullicioso, pleicista en hábito de religión, tan desasegado, tan malcriado, tan injuriador y perjudicial, y tan sin reposo. Yo que conozco al de las casas hace 15 años, y siempre escribiendo procesos y vidas ajenas, buscando los males y delitos que por toda esta tierra habían cometido los españoles, para agraviar y encarecerles males y pecados que han cometido. Y en esto parece que toma el oficio
de nuestro adversario, es decir, el demonio. Aunque él pensaba ser más celoso y más justo que los otros cristianos, y más que los religiosos. Él acá apenas tuvo cosa de religión. Es un fragmento nada más, ¿no? Donde, bueno, acá con este fragmento me parece que queda claro lo que está diciendo simplemente Fray Toribio, y si van a la fuente de las casas, es así. Él constantemente está informando como si un acto lo hicieran todos. Es más, yo por ejemplo estoy estudiando historia y a nosotros solo nos hablaron de Fray de las Casas. Yo si no era por esto, por ejemplo, ni sabía de Toribio. Fray de las Casas y el otro que se estudia es Sepúlveda, por ejemplo. Que Sepúlveda es justamente Fray de las Casas, lo que dice de Sepúlveda es que se dedicaba a buscar oro y no a bautizar ni a evangelizar, ¿no? Y en eso confronta a todos. Bueno, después hay otro punto más que no va, o sea, otro ejemplo de esto, ¿no? De veracidad histórica. Y el segundo punto, que toma 5, el segundo, que es el más corto, que es el de afrontar la verdad. Y acá lo que menciona es cerca del Jubileo 2000, el Papa Juan Pablo II, o con intenciones de ese jubileo, pretende pedir perdón por las culpas cometidas por la Iglesia en el pasado. Pero acá lo que resalta son dos cosas. Una es que el pedido de perdón tiene que ver solo, o mejor dicho, únicamente con las culpas cometidas. No si pasó otra cosa y se te hirió los sentimientos, ¿no? O por cuestiones políticas, o estas falsas imágenes, o estas leyendas. De hecho, lo que menciona acá es que justamente el Papa lo que manda, lo segundo, ¿no? Que iba a decir, el Papa anuncia que va a pedir perdón por las culpas cometidas, y para eso hay todo un proceso de revisión histórica, ¿no? Él arma un comité que es el que se va a encargar de buscar estas culpas en el pasado, sobre las cuales la Iglesia verdaderamente tiene que pedir perdón. Entonces su acto de pedir perdón es solamente por eso. Y acá cita al cardenal Georges, si se pronuncia así, Gautier. Es obvio que una petición de perdón solo puede afectar a hechos verdaderos y reconocidos objetivamente. No se pide perdón por alguna imagen difundida por la opinión pública, que forma parte más del mito que de la realidad. El tercero es el de las leyendas negras y las leyendas rosas. Que justamente la leyenda rosa, para seguir con el ejemplo de los españoles, es poner todo lo contrario, ¿no? O profundizar esa leyenda negra en realidad. Por las leyendas rosas a nosotros se nos cambió, antes era el 12 de octubre, era el Día de la Raza, o por lo menos en mi época. Y ahora es de la diversidad cultural, o una cosa así. Que tiene que ver con esto, con la leyenda rosa, donde lo que se hace es presentar, podemos decir a la víctima, que en este caso, si seguimos en esto de la leyenda negra española, sería al América, ¿no?
donde los indios vivían en el paraíso, ¿no? Eran todos hermanos, eran todos buenos, todos se querían, tenían sus imperios y todo estaba ordenado y perfecto, hasta que irrumpieron los españoles. Pero lo que se encarga la leyenda rosa es simplemente eso, ¿no? De a la víctima ponerla en un lugar idílico, perfecto. El cuarto y el más interesante es el de los modernos enemigos de la verdad. Que menciona 3. La literatura, el cine e Internet. Lo que menciona en la literatura, él va a hablar de las novelas históricas. Y de manera sintética lo que va a decir es que la novela histórica es distinta a lo verídico y que una novela histórica en realidad lo único que tiene historia es que está ambientada en un contexto histórico concreto, ¿no? Obviamente. En un tiempo histórico concreto. Pero no deja de ser una novela. Ahora estos libros son peligrosos porque, y lo dice, ¿no? Transmiten mentiras, falsificaciones, distorsión de la realidad, calumnias descomunales sobre instituciones, hechos y o personajes. Menciona varios, pero me parece el fundamental es el de Margaret que tiene varios libros. Él menciona 2, el de María Magdalena y el Santo Grial, la mujer con el frasco de alabastro y la diosa en los evangelios. Y cita a pie de página, y no tiene desperdicio para que se entienda lo que él quiere decir, la presentación del libro, ¿no? Un pequeño fragmento. Dice: en esta obra investigada con la mayor seriedad, la autora nos demuestra que Jesús no murió en la cruz, que María Magdalena fue su esposa y que fue a ella a quien Jesús confió sus enseñanzas. Al restaurar el lugar que corresponde a María Magdalena en la religión cristiana, la autora recupera una parte de las raíces del cristianismo que hasta ahora se habían ignorado. Eso del primer libro, de María Magdalena de Santo Grial. Después está el otro, que es el de la diosa de los evangelios, en donde incluso dentro de la presentación se habla de la culpabilidad, de la intención de la Iglesia de ocultar esto. Y después está el conocido Código Da Vinci, ¿no? Que justamente el autor se cree que toma a esta autora y hace ahí todos sus
sus cuestiones. Pero lo grave es esto, ¿no? Que atenta contra la verdad, valiéndose de este género de novela histórica. Incluso el padre acá dice, ¿no?, que estos trabajos apuntan propiamente contra la verdad porque los llaman trabajos históricos, historias fascinantes, investigaciones impecables, se las suele llamar así. Entonces, obviamente hay un público superficial al que el padre invita a que no seamos nosotros, ¿no? Que terminan enganchados con eso. Y lo peor que sucede es que de alguna forma u otra, por lo menos la duda queda. Ese es el tema. Y queda doble duda, no solo en cuanto a la figura de Jesús, sino respecto a la Iglesia, que es la que a lo largo de los siglos han tapado esto, ¿no? Y lo que también menciona interesante acá el padre es el hecho de que claramente que es imposible, ¿no? Que si la herramienta más peligrosa tiene que ver con estos últimos años, que tiene que ver justamente, bueno, con Internet, los medios de comunicación, que han logrado desparramar un montón de cosas y no han podido destruir la imagen de la Iglesia o la imagen de Jesús, mucho menos en los primeros siglos la Iglesia podía modificar eso. O sea, se evidencia en la misma realidad actual, ¿no? El hecho de que es imposible, la Iglesia no contaba con las herramientas, porque hasta que la Iglesia llegó a ser lo que es ahora, en el principio no lo tenía, entonces no contaba con eso, no era necesario. Bueno, el cine en realidad menciona lo mismo, ¿no?, con el tema de los géneros de las novelas históricas. Lo único que él, bueno, obviamente agrega, ¿no?, el Jesucristo Superstar, la última tentación de Cristo, que incluso muchas veces y tristemente es difundida por católicos. El estigma, el cuerpo. Hay documentales acerca de la tumba de Jesús, yo la verdad que eso no lo sabía, así que me adentré en eso. Está la película Men, que es contra el Papa Pío XII y la supuesta convivencia con la persecución nazi a los judíos. Y bueno, dice eso justamente, ¿no?, que tiene que ver con la misma herramienta. Documentales históricos, documentales serios o novelas, pero que menciona el tema histórico y que en las presentaciones advierten que hay un trabajo documentado, serio, ¿no? Entonces, tarde o temprano, y es más, acá cita a Voltaire, dice: calumnia, calumnia, que algo siempre queda. Un especialista en esta táctica dice: tenía razón, porque al menos siempre queda la duda. Y bueno, y por último, Internet, que lo que menciona son obviamente los grandes aportes que tiene Internet. Tiene muchas cosas buenas, pero el gran riesgo que se contrapone a eso es el tema de que hay mucha información que no se sabe qué es lo veraz y qué es lo que no es veraz, y que incluso, aunque hay mucha gente con buenas intenciones o con mucho trabajo serio, son los menos vistos, los menos difundidos. Y que tristemente lo que va a mencionar acá es que el Internet se ha puesto como una herramienta para, digamos, los perezosos, ¿no?, los que no buscan formación. De hecho, dice propiamente, muchísimas de estas personas no buscan información, pero no formarse, no formación. Internet es el rey del corte y pega. Y que el gran aporte es el anonimato, ¿no?, de Internet. Muchas cosas se pueden publicar y estar anónimamente o inventarte un alias. Y bueno,
y fulanito y chao, ¿no? Incluso él acá también pone un ejemplo de un periodista que publicó un supuesto documento atribuido al Papa León X, en el cual se formularía una lista detallada de pecados graves, en donde él estipula una tarifa determinada para poder recibir la solución de cada uno de esos pecados. Entonces el padre menciona que un amigo, bueno, de él, el padre Juan Carlos, se anima a confrontar a este periodista, ¿no? Porque encima este periodista después lo que termina diciendo es que él lo investigó, que están los archivos secretos en el Vaticano, que incluso hay una guardia suiza que está con metralletas, que es imposible llegar, y bueno, entonces el otro, justamente el padre que lo conforta le dice, bueno, ¿cómo llegaste vos? ¿No? Hay una confrontación al punto que, bueno, él termina asintiendo su mentira. Pero ¿quiénes se enteraron de la mentira? Nadie. O sea, del error que él ha confesado no fue público, ¿no? De eso no se dice. Bueno, eso es prácticamente... Después hace una síntesis justamente esto, ¿no? Con el tema de... O sea, remarca esto, la importancia, lo que repite en realidad constantemente, ¿no? De estudiarse, de formar, de los peligros, sobre todo dentro de nosotros mismos, ¿no? De la Iglesia. Si no hacemos un revisionismo y si no profundizamos en la oración, pero en la formación también, que es necesario ir a las fuentes.